Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 3-2 o 2-3, que jugaba a domicilio, estaba como equipo visitante el Real Madrid. Victoria en la prórroga del Real Madrid con gol de Fede Valverde. Ha sido un partido de infarto en lo emocional, porque al final llegas con la soga al cuello en los últimos minutos del partido. Un encuentro que el Real Madrid, chicos, al margen de estar contentos por la victoria, es de perogrullo, hemos ganado, bien, pero este partido el Real Madrid lo tenía que haber dinamitado mucho antes. Mucho antes porque ha tenido la sensación de poderlo hacer en el momento en el cual en los tramos de partido hemos sido intensos, activos defensivamente, sabíamos ocupar los espacios, estresarlos, agobiarlos, generarles problemas y tener un ritmo alto de partido. En ese escenario de encuentro el Real Madrid podía haber reventado este partido. Por ejemplo, los primeros 30 minutos del Real Madrid hay una clarísima superioridad blanca hasta el gol de Vinicius, manejando las situaciones en corto y en largo, con y sin balón. El Barça se dedicaba solo a tirar centros, que de hecho así luego llegó el empate de Luke de Jong, pero la sensación es que podíamos controlar este partido. En cuanto rebajábamos piernas, intensidad y carácter competitivo, los balones divididos, a la hora de encimar, a la hora de achuchar, ahí es el Barça cuando le metíamos nosotros. El Barça ha competido esta semifinal porque el Real Madrid le ha metido dentro de la dinámica de partido interesante para ellos. Ritmo bajo, líneas juntas, pero poca movilidad a la hora de agarrar e ir a por el balón. Ahí es donde el Barça ha ido trasladando balón de manera horizontal y buscando luego ya sí zonas intermedias donde ya nos han empezado a hacer daño. Ha ido apareciendo más Dembélé, luego los cambios clave de Pedri y de Ansu Fati. Ferran se notaba que le ha llegado el partido precipitado y donde, pues, es un equipo, el Barça, evidentemente, que tiene su calidad, que no está para competir por cosas grandes y que está muy por debajo de los grandes equipos como el Madrid y el resto de Europa. Y el Real Madrid en esas circunstancias no le vale solo con competir, tiene que dar sensación de autoridad. Y hoy la sensación de autoridad la hemos solo demostrado cuando necesitábamos ir a por el gol. Cuando ya teníamos el gol en nuestra cesta, lo hemos guardado y hemos dejado que ellos se crezcan durante el partido. ¿Por qué Ancelotti ha permitido eso? Y luego la lectura de cambios. O sea, el centro del campo pedía auxilio. Toni Kroos estaba reventado. Reventado. Y quitas a Modric. Bueno, te entiendo. Modric al final es el más veterano, le cuesta más. Pero en la lectura de cambios tampoco Ancelotti ha estado muy fino, al margen de que la entrada de Rodrigo era evidente porque a Asensio le cuesta hacer partidos de 90 minutos, aunque ha mejorado mucho este año. Y la entrada de Rodrigo ha sido muy importante. Intentar fortalecer ese flanco derecho, donde entraba absolutamente todo el peligro del Barça. Chicos, fijaos, en el global del partido, la mayoría de situaciones por donde llegaban. Tanto con 1-1, con 1-2, con 0-0, daba igual el resultado. La mayoría de situaciones eran o con Dembélé, o con Fati, o con Depay cuando caía por esa zona, o con Jordi Alba, que así llegó el gol de Ansu Fati que obligaba el partido a ir a la prórroga. Por supuesto, el resultado. Pero hoy es un día donde el Barça va a recoger su propia vitamina a nivel de pensar lo que ha dicho Piqué después del partido. El mensaje es, estamos para competir, estamos ahí, hemos hecho un buen partido, estamos para hacer cosas importantes, es decir, les hemos dado ánimo futbolístico, les hemos hecho crecer en sus pretensiones de juego. Hoy era un día donde decir, estamos aquí y no pasáis, pero no es que no pasáis a la final, es que ni siquiera habéis tenido opciones reales ni posibilidades competitivas de llegar a la final. Y por supuesto, en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa, y a largo plazo este Barça no tiene nada que hacer para ganar ningún título. Lo sigo pensando, pero hoy era un día de decir, yo te puedo golear o no, porque luego el fútbol tienes más o menos acierto de cara a gol, pero en cuanto a la sintomatología del partido yo te domino, con y sin balón, presionando arriba o en bloque bajo, que es lo que Ancelotti marca como tendencia dentro del Real Madrid. Me da igual, pero dar la sensación de autoridad sobre el campo. Y eso, pues lo hemos visto por momentos. Y al final el Barça también ha sido superior en otras situaciones. En la prórroga también hemos tenido unas situaciones de nubarrón tremendo. Si ya teníamos bajones mentales y de dejación de funciones durante el partido cuando no había prórroga, cuando ha habido prórroga encima, se ha añadido cansancio de piernas natural por parte de los dos equipos. Y es verdad que al final también hemos ganado el partido porque ellos han tenido un índice de riesgo posicional muy alto y el Madrid a los espacios es mucho mejor equipo que el Barça.
mucho mejor y tenemos más físico que el Barça, porque tenemos más capacidad. Y Valverde, que en eso, evidentemente, es un jugador que te revienta, y Rodrigo igual, pues hemos ahí reventado al final la semi y nos hemos llevado el partido con esa gran definición de Fede Valverde. Todo ello precedido, por cierto, que no lo he comentado, del gol de Benzema, que bueno, Benzema ha dejado sus grandes detalles de crack, pero creo que Vinicius, por ejemplo, ha estado por encima. Aun con los errores, ha estado por encima. Ha sido el elemento que desatascaba y generaba algo de sensación de que se podía romper la balanza del encuentro a favor nuestra. Pero igualmente Karim, aun sin hacer un partido sobresaliente, con la calidad que tiene, te ha dejado grandes pases, lecturas buenas, pero luego no ha definido bien del todo. Palo incluido, pero también con gol. Así que Benzema también importante sin hacer un extraordinario partido. Y en defensa, pues Nacho no es Álava, ha quedado claro, marcado también en el gol del Barça en el segundo. Y Carvajal, que me lo he dejado para el final, en cuanto a análisis individual clave, pues ha sido un partido muy duro para él. Xavi tenía claro que con Dembélé había que buscarlo y con Jordi Alba. A Asensio le cuesta retornar y por ahí había problemas. Luego Rodrigo eso lo ha ido solucionando. Valverde también, Ancelotti lo había visto, tenía que entrar por ese flanco derecho para cubrir y trabajar a intensidad full. Y lo dicho, Carvajal hoy ha jugado como ha podido. Tampoco puedo hacer una valoración súper exhaustiva del nivel de Carvajal porque venía de lesión. Es un tío que se pasa más tiempo lesionado que jugando. Y de momento es lo que nos puede dar. Aun con todo, ha tenido momentos de luces y sombras. Pero más sombras que luces porque al final el partido es exigente en todos los aspectos, incluido lo emocional, y le ha costado. Y Courtois clave. Courtois al final ha tenido situaciones de doble intervención al final del partido. O sea, Courtois ha tenido que aparecer porque al final, claro, les has permitido poder generar asociaciones muy cerca de tu área. Y entonces, pues eso, entran las conexiones de un equipo que dentro de que le falta potencial para poder competir por los grandes títulos, pues a un partido te la puede liar si tú tienes ese bajón de ritmo. A ritmo máximo, y para mí es la conclusión evidente, el Real Madrid es superior y muy superior al Barça. Pero en cuanto se bajan las intensidades, las mentalidades, y hay una dejación de actividad en el partido sin balón, sobre todo del Real Madrid, ahí el Barça, a ritmo frío, no se ve tan exigido y aún sin jugar a mucho ritmo puede generar espacios porque el Madrid no está todo lo proactivo y no salta la presión de manera debida. También el Barça ha saltado mal a la presión porque es un equipo que arriesga mucho y en esa presión muchas veces 1 para 1 se ha perdido. Y ahí el Madrid también, de manera productiva, lo ha aprovechado. Así que chicos, un partido con... Bueno, el vídeo podría ser de 20 minutos, tampoco me quiero rayar. Creo que el partido tiene la lectura pragmática de la victoria, de lo evidente, del resultado y tal. Al final en lo anímico ganas al Barça, 8 clásicos sin perder, con el Barça, lo cual es llamativo, lo dejo ahí. Y bueno, en lo futbolístico me quedo con que estando compitiendo y yendo a por el partido de verdad, con la actitud adecuada y con el ritmo alto, a esa situación el Madrid es muy superior al Barça, tremendamente superior. En cuanto el partido baja de revoluciones, el Barça se ve capaz de poder jugar de tú a tú, cuando toca mucho en campo rival. Con el Madrid así. Pero bueno, esa es mi lectura, chicos. Me gustaría leer, evidentemente, vuestra opinión, que os mojéis con el clásico de la Supercopa, que hemos ganado de una manera que creo que pocos esperábamos. Yo pensé que iba a ser un partido con sus complejidades, pero donde íbamos a marcar una línea de marcar sensación de verdad y autoridad de ser mejores, sin tampoco pasarles por la piedra ni nada de eso. Yo no era de los que pensaba que iba a haber goleada, pero vaya, un poco decepcionado, la verdad, o bastante decepcionado en algunos tramos de la segunda parte, del final de la primera parte, del final de la segunda, en la prórroga igual, también, con una sensación de que nos podían hacer daño. Pero bueno, ahora a pensar en la final y a esperar nuestro rival de la final, o bien Athletic Club, o bien Atlético de Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. A la Madrid, chicos. Chao, chao.